¿Qué tal amigos y amigas de Red de Fútbol Infinito, de todo nuestro canal y de todos nuestros contenidos? Hoy estoy aquí en una emisión especial para hablar de lo que fue la consagración de la Real Sociedad como campeona de la Copa del Rey por cuarta ocasión, si se tiene en cuenta el título del Club Ciclista de San Sebastián que precedió a la formación de la institución donostiarra, en una final muy emotiva en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, ganada frente al Atlético de Madrid, que se quedará una temporada más, parece, sin títulos, quizá con la última o la única carta que le queda, que es la de la Champions League. Pero hoy es un fin de semana, este es un fin de semana muy especial, porque mañana se juega otra final, domingo, y allí estará Jaime Macías con la reacción de lo que será el choque que puede definir el destino de la Premier League entre Manchester City y Arsenal. Pero queríamos hacer una entrega después de esta primera final importante de la jornada. Mañana también se puede consagrar el Bayern. En la semana vamos a volver a hacer un episodio junto a Jaime Macías de Fútbol Infinito, pero queríamos marcar presencia con lo que había sucedido en esta misma jornada. También más tarde habrá un episodio de qué pasa Inter Miami. Pero les queremos recordar que este episodio de Fútbol Infinito llega gracias a Ulink para enviar dinero de México a Estados Unidos. Ulink es la mejor opción, ulink.com. Bueno, metámonos en materia, porque se dice siempre que una final se define por pequeños detalles. Una final es una sucesión de cosas, de hechos que tienen un impacto dada la calidad, la entidad del partido que se está disputando. Y en este caso no fue algo, no fue simplemente una frase. En este caso fue eso. La final mostraba a un Atlético de Madrid necesitado de un título, a una Real Sociedad que hacía 6 años que había conseguido el título de la Copa, porque había vivido muchas épocas regulares y malas, en ascenso, en descenso, el conjunto Churi Ordín, pero había ganado ese título en plena pandemia, en ese mismo estadio y sin público, frente al Athletic Club de Bilbao en 2020 con un gol de Oyarzábal. Bueno, y el Atlético no gana una liga o no gana un título desde la liga de 2021, no gana la Copa del Rey en la única final que había disputado con el Cholo Simeone en 2013, con el gol de Joao Miranda en el tiempo extra, en el suplementario, frente a Real Madrid, una final que acaba 2-1. Y con esa necesidad, pero quizá también con un equipo más preparado en la segunda parte de la temporada, que es la Real, de un entrenador americano de New Jersey, como es Pellegrino Matarazzo, Rino Matarazzo, un caso muy particular de alguien que amaba el fútbol, cuya familia amaba el fútbol italiano, hinchas del Napoli. Él se fue a probar al sur de Italia, a Salernitana, no quedó, y su carrera como futbolista siguió en el fútbol alemán, y en el fútbol alemán comenzó su carrera como entrenador. Bueno, este hombre, licenciado en matemáticas aplicadas, llegó a aplicar su idea de juego, pero más que nada su idea de cómo levantar un equipo que tenía calidad, pero que en el cambio de entrenador de la salida o tras la salida de Imanol Alguacil, que pasó de jugar la Champions y la Europa League a no jugar nada, terminó siendo este hombre el que tomó el equipo antes de las Navidades para poder llevarlo desde la 16ª posición al 7º lugar que ocupan hoy. Un equipo que ya disputará la Supercopa Española, que ya se ha ganado el derecho a jugar mínimamente la Europa League, pero que sueña en este tramo final de la temporada, gracias a este envión, con jugar la Champions en la próxima temporada, lo cual sería algo absolutamente maravilloso. Pero Matarazzo, que se convierte en el primer entrenador en ganar un título de Copa Nacional en las ligas más importantes de Europa, hace historia. Matarazzo levanta un equipo que estaba caído, que tenía buenos futbolistas, pero que evidentemente no estaba en un buen momento. Estaba 16º en la tabla. El entrenador que había llegado, procedente de las categorías juveniles de la Real Sociedad, Sergio Francisco, no había logrado brindarle nada positivo al plantel, y el plantel, claramente, como pasa en estos casos, había perdido la fe en ese proyecto. Pero Matarazzo llegó, y a partir de su simpleza en la idea de juego y sobre todo en el momento. Primero hay que atacar, como se dice en estos casos, que el entrenador que llega
recupere lo anímico. Y después se mete mano en lo futbolístico, poco a poco se va alcanzando todo eso. Bueno, el equipo evidentemente ha mejorado, el equipo es otro y el equipo se da hoy esta enorme alegría de quedarse con la Copa del Rey. Los detalles en una final, como decía antes, son los que marcaron esta circunstancia de que la Real, aunque sea por penales, se quedara con el título. El Atlético, saben ustedes, venía de eliminar al Barça en la Champions, o sea que venía con un envión anímico muy importante, pero en una ecuación que le gusta mucho a Jaime Macías, el Atlético de Madrid, aunque con un plantel más amplio que su rival, ha disputado 13 partidos más que la Real Sociedad. La Real Sociedad ha jugado solo Liga y Copa. Y evidentemente, aunque con un plantel con quizá menor calidad y seguramente con menor cantidad de efectivos, esa frescura y esa preparación del partido, el último encuentro de la Real había sido el sábado, le permitió en el arranque del juego nada más, a los 14 segundos conseguir el gol más rápido en la historia de las finales de la Copa del Rey. Y con ese gol ya el Atlético quedó desbalanceado. Si bien es cierto, lo empata antes o alrededor del minuto 20 a través de un gol de Ademola Lookman, otro jugador iluminado en finales como el autor del segundo, Oyarzábal de penal. El primero lo hace Barrenechea, a centro de Guedes, que es una de las figuras del partido. Al Atlético se le va mucha energía en eso, en tener que meter la cabeza en un partido, en una final que ya va perdiendo 1-0 desde el vestuario, sin haber tocado la pelota, y claro, eso le genera un desgaste. Y por eso el partido vivió ondulaciones, y en esas ondulaciones sufrieron los dos, pero siempre pareció acomodarse un poco mejor el cuadro de la Real hasta llevar el partido al terreno que le convenía, al terreno donde lo podía ganar. Ustedes me dirán, en los penales puede ganar cualquiera, no, pero había que tratar de generar eso, que el partido fuese largo, que aparecieran los cambios y ver quién podía ejecutar mejor los cambios. Entonces, al cierre del primer tiempo, un error de Musso, al salir a cortar un centro hacia Guedes, llega tarde, golpea la cabeza del delantero rival, penal inapelable que marca Alberola Rojas de muy buen arbitraje, y de los extremos del primer tiempo sacamos un gol. En el comienzo sacamos el gol de Barrenechea y en el final del primer tiempo sacamos el gol de Oyarzábal. Entonces, a partir de allí, otra vez la dinámica del partido la empieza a manejar la Real Sociedad. Y no es hasta el minuto 83 donde una maravilla de Julián Álvarez le permite empatar el partido al Atlético de Madrid, no es hasta ese momento en el cual el Atlético queda con la sensación de que está para ganar la final. Pero a partir de ahí pasan cosas. Les recordamos entonces que este episodio llega gracias al auspicio de Ulink para enviar dinero a México. Ulink es la mejor manera de hacerlo, una manera confiable. Descarguen la app en ulink.com, ulink.com, y con su primer envío utilicen el cupón con la palabra fútbol y ese envío les resultará absolutamente gratis. ulink.com. Decía entonces, ese gol de Julián, un acto brillante en medio del partido, pero con un Atlético desgastado, con Coque que jugó los 120 minutos, con Llorente, que es un todoterreno que tuvo que salir, con Griezmann que ya no estaba en el partido, con Juliano que no tiene un buen encuentro. O sea, con un Atlético de Madrid cuyas piezas más importantes no lograban marcar la diferencia. Entonces, en ese terreno, de ahí a los 90, el Atlético parecía que lo pudo haber ganado. Y de hecho hay un mano a mano entre Johnny Cardoso, el brasiamericano, jugador de la selección de Estados Unidos, ex del Betis, ex del Internacional de Porto Alegre, tiene la jugada para ganar el encuentro. Antes había habido una de Baena que parecía en posición adelantada, no sancionable, pero que si la pelota entraba seguramente iba a ir a la revisión y seguramente se hubiese detectado el fuera de juego. Y después, en el primer tiempo suplementario, una vez que los entrenadores hacen los cambios, el último cambio, incluso en el último cambio, probablemente hubiese querido ejecutar otra movida Simeone. Pero lo tiene que sacar a Llorente porque Llorente no le da más. Y para que Llorente no te dé más, evidentemente el partido fue de un desgaste inmenso. En ese desgaste que tuvo el Atlético de Madrid de ir a remolque en dos oportunidades en el juego durante muchísimos minutos, es donde claramente el cuadro colchonero se queda sin energías para el final. Y en el segundo tiempo suplementario pasan pocas cosas, o las pocas cosas que pasan terminan dejando la sensación de que el cuadro más entero
es la Real Sociedad de Rino Matarazzo. En los cambios ya empiezan las críticas, lógicamente, que Simeone se equivocó, que lo pudo haber estirado un poquito más en el partido a Griezmann. Sorloth no termina de dar resultado, un resultado que sí ha dado en otros momentos de la temporada. Creo que Baena se demuestra como un jugador que va a tener que convencer a la gente del Atlético de Madrid. Baena entra, es una de las variantes, podemos decir. Baena entra más o menos a tratar de cumplir el rol de Antoine Griezmann. No lo logra conseguir, tiene que retrasarse más hacia la zona de mediocampistas, Julián Álvarez, para tratar de armar algo de juego, porque el 10 no estaba fino con la pelota. Para mi gusto, Thiago Almada entró mejor de lo que venía entrando muchos otros partidos. Nico González combinó buenas con malas, le tocó jugar de lateral izquierdo, donde Ruggeri no había tenido un buen partido. Y después entra Cardoso, tiene que alterar la defensa, Simeone lo pone al Lenglet para pasarlo a Bubil de lateral derecho. Fue un partido muy exigente para el Atlético de Madrid. Y este es el mérito de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que también tenía sus historias. Un central de la casa de 19 años, John Martín, pareja con Duye Chalet-Achar, muy sólidos en ese sector del campo. Y un arquero, Unai Marrero, que es el arquero de la Copa. Se ha respetado esto. Lo comenzó Sergio Francisco y lo extendió Rino Matarazzo. Un arquero para la Copa, un arquero para la Liga. Alejandro Remiro es el arquero de la Liga y es un arquero de selección, pero Marrero es un arquero de mucha personalidad. Ya había sido crucial en la tanda de penales, donde la Real Sociedad acaba de superar en cuartos de final a Osasuna. Un partido que termina 2-2. Y allí Marrero fue el hombre del partido. Después sufre la fractura del pómulo y está 2 encuentros sin jugar. El partido contra Alavés de cuartos de final, entonces el otro es octavos de final, perdón. Octavos es Osasuna, cuartos de final es Alavés, semifinal Athletic Club de Bilbao. La ida contra el Athletic Club de Bilbao la termina atajando Remiro. Y en la vuelta, Matarazzo lo recupera y lo mantiene a Marrero. La Real gana los 2 partidos, de hecho es campeón invicto, tiene 2 empates en sus 7 encuentros, empates que termina transformando en victorias. Se demuestra como un equipo copero que en la temporada pasada había caído en tiempos suplementarios frente a Real Madrid, y con las figuras que tiene, con el gran trabajo del venezolano John Aramburu en el lateral derecho, con un mediocampo que supo adaptarse al partido, que sufrió en muchos momentos, pero que siempre combatió, con un Oyarzábal que también se vació, lo dio todo, terminó acalambrado, al igual que el vinotinto Aramburu, con Takekubo que entra, que no está al 100%, pero que demuestra su calidad, y después el que convierte el penal de la victoria es otro jugador criado en la casa, pero nacido en Logroño, como es Pablo Marín, lo que habla de lo que son las ideas y de lo que es quizá que en el fútbol a veces no necesariamente se gana con nombres, sino que se gana con una idea y con un espíritu. Eso fue lo que mostró hoy la Real Sociedad, con un Marrero que le detiene los 2 primeros penales a Sorloth y a Julián, y después ya hay una falla de Óscarson, mejor dicho, un acierto de Musso, no se falló ningún penal, los arqueros atajaron, y para eso están. Y en una tanda que había comenzado con muchos nervios, el que termina prevaleciendo es el cuadro Churi Urdin. Para el Atlético, que queda, tratar de ver si puede superar al Arsenal. Mañana veremos cómo va la segunda final y estará Jaime con el análisis, pero en la segunda final del fin de semana quizá se enfrenten los equipos de los corazones rotos, o se enfrente un Arsenal que llegará favorecido, pero que tendrá también que, si gana este partido o lo empata frente al Manchester City, tendrá que defender esa posición en las últimas jornadas de una liga, mientras que el Atlético, con quedar cuarto o quinto, le va a resultar exactamente lo mismo, porque la sensación es que la Liga Española, al igual que la inglesa, van a terminar clasificando a sus primeros 5 equipos de la tabla para la próxima temporada de la Champions. Pero es una gran desilusión para el Atlético de Madrid, una enorme decepción ante un equipo que otra vez se queda corto, que deja el alma, pero que en una definición por penales, como le había ocurrido también la temporada pasada frente a Real Madrid, como le ocurrió hace 10 años en la final de la Champions ante el club merengue, otra vez el Atlético nada y nada para morir en la orilla, lo cual
siempre es una situación que genera un enorme dolor. Hoy el Atlético está dolido, tendrá que repensar muchas cosas, sabemos que Griezmann se va a ir, habrá que ver qué pasa con Koke, habrá que ver qué pasa con Simeone. Hay gente que dice que Simeone va a seguir una temporada más, pero evidentemente el desgaste se siente. Así que ese es el pequeño análisis, el breve análisis que tengo para hoy. Gracias a YouLink por acompañarnos en esta entrega de Fútbol Infinito breve, a una unipersonal de Fútbol Infinito. Mañana estará Jaime con el análisis de City contra Arsenal. Les recordamos que tienen que suscribirse a Red de Fútbol para estar al tanto de todos nuestros contenidos. Y nada, para enviar dinero de México, de Estados Unidos a México, YouLink es la mejor manera. Ingresen a la página web de YouLink, ulink.com, bajen la app y con el código fútbol el primer envío será gratis. Bueno, gracias entonces. La Real Sociedad festeja en esta primera final de tramo final de la temporada. La Supercopa ha sido para el Barça, la Copa es para la Real Sociedad. Veremos si hay algo más para los clubes españoles. Está el Rayo Vallecano en semifinales de Conference League, está el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions, pero la temporada ya va culminando y quedan los triunfadores, pero también quedan las decepciones. Hasta la próxima.